Y a esta hora tenemos contacto desde nuestro estudio en Caracas con José Matute, directivo del sindicato del Instituto Nacional de Imparques, una de las centrales obreras más importantes de Venezuela. José, ya lo veo en pantalla, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias. Un placer. Adelante. Lo primero, cuéntenos desde cuándo se está presentando esta presión y cómo es que los están amenazando para que asistan a las marchas, a las actividades del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, la verdad es que en Venezuela hemos caído, todos los aspectos sociales o todos los actores sociales hemos caído en la trampa de la polarización. Es una estrategia del gobierno nacional desde que estaba Hugo Chávez en el poder y ha sido continuada por el gobierno de Nicolás Maduro, y ya desde comienzos de estos gobiernos esa polarización con un enfoque más militarista conlleva a tratar de exhibir que el gobierno nacional goza de un amplio apoyo entre todos los factores de la sociedad, cosa que inicialmente fue verdad, pero a medida que se ha venido develando el autoritarismo, el militarismo y el abuso y el fraude, la estafa que se le ha hecho al pueblo con esta pretendida revolución, se les hace cada vez más difícil convencer a la gente que asista a apoyar estas marchas, y un sector muy vulnerable son los empleados públicos, donde se les manipula a través del empleo, a través de la estabilidad, donde se sigue un sistema de premio-castigo de acuerdo a si eres adulante o no de los directivos de diferentes instituciones, y esto es lo que aprovecha o han aprovechado los diferentes actores del gobierno en los diferentes ministerios, institutos, para tratar de obligar a los trabajadores a ir a estas marchas para que dé la apariencia de que es muy nutrida, de que goza de una gran aceptación en el pueblo, porque en Venezuela en este momento la nómina de empleados públicos, incluyendo empresas del Estado, ministerios, alcanza más o menos unos 3 millones de personas. Entonces, esta situación, si bien es cierto que en la Cuarta República, sobre todo había algún tipo de chantaje, en el sentido cuando cambiaba un gobierno a otro, pero no pasaba de allí. Aquí es una cuestión permanente donde se le constantemente, a través de mensajes subliminales, mensajes escritos, en las mismas cadenas presidenciales, se anuncia que podemos saber por quién votó el empleado, incluso mandan mensajes velados en los diferentes dependencias. Por ejemplo, las direcciones de recursos humanos envían algún mensaje a los trabajadores a través de los que están en la línea jerárquica, donde muchas veces han aprendido a no dejar nada por escrito. Incluso hubo épocas donde lo hacían, ya hoy se cuidan de esas cosas, pero igual los trabajadores se asustan porque saben que pueden ser trasladados, desmejorados, porque parece mentira lo que llaman el legado de Chávez, que está en la ley orgánica del trabajo venezolana. Eso se aplica solamente para las empresas privadas. Para las empresas públicas prácticamente no existe ley ni constitución, sino que los trabajadores vemos cómo hay injusticia. En el caso de muchos trabajadores nuestros, han sido despedidos en estos últimos años, además los usan como cuestiones desechables, contratan una cantidad de trabajadores afectos al gobierno, los mantienen por un año para que no tengan estabilidad, y al cabo de un año los despiden, y estos despidos son ilegales porque además la nueva ley del trabajo, en su artículo 64, le da estabilidad a estos trabajadores, y los reenganches no son acatados por el mismo gobierno. A ver, señor Matute, hablemos de acciones concretas. Se dice incluso que hay días de pago extra para que vayan precisamente a las movilizaciones del gobierno. No, en el caso de Imparques no tenemos información específica de eso. No lo conocemos, porque incluso como sindicato, desde las primeras intentos de obligar a los trabajadores, salimos al paso y dijimos que eso era una cuestión voluntaria. Es decir, que el trabajador quería asistir, lo hiciera, y en ese caso hoy se le plantea a los trabajadores que el que no va a la marcha tiene que quedarse en su puesto de trabajo laborando. Es común que cuando hay ese tipo de marcha oficialista vayan a los ministerios y vean que las oficinas están prácticamente vacías, que no se elabora esos días, que no es posible hacer un trámite. Y si van a las marchas, ven cómo descaradamente los diferentes grupos de ministerios
usan los recursos del Estado, llámese vehículos, pancartas, etcétera, para hacerle publicidad al gobierno con los recursos del Estado. Ahora, de cara al proceso constituyente como tal que plantea el gobierno, que plantea Nicolás Maduro, ¿cuál es la posición oficial de las centrales obreras en Venezuela? ¿Qué se está planteando para frenar esta convocatoria? En cuanto a la constituyente, por supuesto, todas las centrales, incluidas la CTV, la UNT, los movimientos, las corrientes que existen en nuestro país, como FADES, a la cual yo pertenezco, el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato, así como MOSBASE y otras centrales como CODESA, CGT, estamos unidos y rechazamos ese llamado constituyente, que de paso no es constituyente, es una reforma planteada como constituyente. Y creemos que ya como el acto existe, el acto administrativo ha sido publicado en Gaceta, los trabajadores tenemos que promover una respuesta contundente, concreta, y nos parece que tal como está en nuestra Constitución, debemos los trabajadores constituirnos en un comité que exija la implementación del referendo consultivo para si queremos o no queremos esa constituyente, cosa que podemos lograr recogiendo el 10% de todas las firmas de los electores empadronados en el CNE venezolano y articularnos en función de lograr esa meta, de tal forma que no quede solamente en la intelectualidad de que es una constituyente que no cumple los requisitos de la Constitución, porque realmente el artículo 71 de nuestra Constitución al presidente le da la potestad de la iniciativa constituyente y podrá tener la iniciativa de referendo consultivo, cosa que no hizo. Entonces, tomó la iniciativa en convocar la constituyente, pero no tomó la iniciativa en convocar el referendo consultivo. Bueno, entonces los trabajadores estamos obligados a obligar, valga la redundancia, al presidente de la República y a todos los entes del Estado a consultar al pueblo, ya que se llaman, que son una democracia participativa y protagónica. El pueblo exige que nos contemos, pues, porque intencionalmente no ha sido convocado el referendo consultivo, porque sabe este gobierno que cualquier elección, hasta la reina del carnaval, la va a perder. Entonces nosotros estamos obligados a que nos contemos, y para contarnos tenemos que implementar un mecanismo concreto ante esa solicitud que ha hecho el presidente de la República. Finalmente, ¿significa todo esto que el chavismo ya perdió al trabajador, ya está pues desconectado de alguna manera de la base trabajadora que apoyaba la revolución bolivariana en tiempos de Hugo Chávez, por ejemplo? Mira, que me disculpen mis amigos chavistas, que todavía los tengo y que son gente que todavía cree en una posibilidad de revolución, pero tal como tú lo estás diciendo, no hay otra salida. Necesitamos salir del gobierno, porque este es un gobierno tramposo. Ya hubo una intención de diálogo donde no cumplió con los compromisos que habían establecido, y ya nosotros sabemos que ni siquiera cumple con las ofertas, cuando no oye los proyectos de contrato de los trabajadores, y cuando impone la versión que ellos quieren, tampoco la cumple. Tenemos ejemplos de eso en el metro de Caracas, en las empresas básicas de Guayana, los trabajadores eléctricos, los trabajadores de la salud, los trabajadores universitarios, nosotros los trabajadores ambientales. Entonces, los trabajadores, ya nosotros no podemos estar en una neutralidad. Aquí hay que tomar decisión, ponerse en uno de los dos lados, y nosotros creemos que lo correcto es que el gobierno tiene que facilitar esta salida y evitarle al país más trauma, más muertos, más sangre. En pantalla, José Matute, directivo del sindicato del Instituto Nacional de Parques. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Un placer, hasta la próxima. Gracias a ustedes por la oportunidad.